Hola, ¿qué tal? Previo a empezar a hablar sobre el cristianismo, que es la unidad que nos toca en esta ocasión, vamos a recordar que en la Roma clásica únicamente la educación se encargaba del estudio de la retórica, la dialéctica y la oratoria. Bueno, damos un giro total a esta etapa que es la etapa del cristianismo, y en el cristianismo únicamente se habla sobre la educación de la religión fundada precisamente en el cristianismo. Todo esto tiene sus bases en el judaísmo, que el judaísmo pues eran monoteístas y creían en un solo Dios que iba a venir a salvar a su pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Eh, en- por otra parte, en Roma, pues eran politeístas, tenían varios dioses. Surge en Belén esta figura, que es la figura de Jesús. Jesús, pues como la mayoría lo sabe, y por parte de la historia que nos han transmitido, eh, se dice que es el Hijo de Dios. Entonces, pues es reconocido como el Hijo de Dios entre las personas más vulnerables, entre los ancianos, las viudas, los huérfanos, y personas de clase muy, muy baja. ¿Cuál era su predicación por cuanto al cristianismo y por qué atrajo a tantos adeptos? Porque bueno, su predicación era una constante de amor, de perdón, de ayudar al prójimo, de no juzgar, de perdonar. Y eso hace que pues toda la gente más débil, la gente más vulnerable, aplastada por el Imperio Romano, pues se junte a esta nueva religión que empieza a ser la religión cristiana. Eh, es importante precisar que durante esta etapa, no se sabe una gran parte de la etapa de la vida de Jesús hasta los 7 años, y de los 7 años hay un espacio muy grande hasta los 30 años, que es cuando empieza su predicación. Únicamente predica 3 años, de los 30 a los 33 años. Y de ahí empieza a contar la historia, en la etapa antes de Cristo y la etapa después de Cristo. Bueno, empieza a juntar a varias personas que son llamados discípulos, y son personas que no son personas cultas, que son personas que llama pues desde unos oficios muy sencillos como es el ser pescadores, personas incluso que no sabían ni leer ni escribir, y junta a varias personas, entre ellos los 12 que son los que continúan la religión que es el cristianismo. Empiezan desde ahí a hacer la predicación, y se podría decir que son las primeras escuelas del cristianismo, que son las catequesis, que empiezan a hacer la catequesis oral, que llevar la palabra, llevar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, y este mensaje, ¿no?, del cristianismo, de amar y perdonar a las personas. Por su parte, en Roma, pues eran unas personas muy bárbaras, personas que, despiadadas, que llegaban las epidemias, entre algunas otras cosas, llegaban las epidemias o las pandemias y abandonaban a sus familias, abandonaban a los enfermos y se iban, los dejaban a su suerte. Todas esas personas entonces que se sintieron relegadas, que se sintieron aplastadas, que se sintieron humilladas, pues se juntan a la iglesia, a la religión cristiana, perdón, al cristianismo, y es ahí que empieza una nueva religión. ¿Quiénes son los primeros fundadores de esto, o quiénes dan los primeros impulsos? Pues bueno, entre los 12 se encontraba uno que era Pedro. El temario de esta unidad nos pide hablar de Pedro y de Pablo. Ahorita voy a hablar de Pedro únicamente porque Pedro fue uno de los apóstoles directos de Cristo. Y Pablo pues ni siquiera conoció a Cristo, sin embargo después se une, ya les platicaré. Pedro entonces empieza a predicar el Evangelio. Pedro es quien lo niega 3 veces, pero también tres veces le reafirma que sí lo ama. Eh, Cristo, sabido de esto, ¿no?, de que 3 veces lo iba a negar, le reafirma: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: entonces te entrego las llaves del reino, tú eres Pedro, porque se llamaba Simón, dejas de ser Simón, ahora tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de ahí, que le entrega las llaves a Pedro, pues la gente lo reconoce a él como el primer obispo que existe en la era cristiana. A partir de ahí, pues le siguen sucediendo varios obispos hasta llegar al papa que tenemos actual, que es el actual representante de la religión cristiana. Bueno, cabe mencionar que Pedro pues muere en el martirio porque los cristianos eran perseguidos por los romanos.
Entonces muere en el martirio predicando a su Dios. Los romanos lo que querían era que los cristianos renegaran de su fe y que se convirtieran a la fe romana, que era politeísta. Varias personas murieron, entre ellos Pedro y San Agustín, que después empieza varias escuelas, también a fundar varias escuelas, pero bueno, pasa toda esta etapa. Después viene la etapa de Saulo, que Saulo era también una persona perseguidora de los cristianos. Sin embargo, pues recibe tiene una visión, le llama una voz del cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuenta la historia que lo tumba del caballo y queda ciego. A partir de ese momento, él, pues bueno, fue ante una persona que Dios le dijo para que recobra la vista y empieza su conversión de fe. Después de que él pues decapitaba a los cristianos, que los arrastraba, los torturaba de maneras muy crueles, incluso dentro de los circos cristianos, perdón, de los circos romanos, se convierte al cristianismo y ahora es uno de los fieles seguidores de la fe cristiana. Después de esto, pues Saulo, que ahora ya es Pablo, le cambia el nombre también, ya no es Saulo, es Pablo. Pablo escribe diversas cartas, que son la carta a los Corintios, la epístola a los Romanos, y pues empieza a predicar su doctrina. Ahí empieza otra parte de la educación cristiana también. Se empiezan a formar las 4 ramas del imperio, que son el catolicismo. Se divide la iglesia ortodoxa de la iglesia católica, nace la Iglesia Ortodoxa Oriental y aparece también el protestantismo con Martín Lutero. Cabe mencionar que Martín Lutero primeramente era una parte del catolicismo también, era un obispo de hecho, pero se sale de ahí por sus propias ideas y forma la Iglesia Luterana o esta otra rama, ¿no? Que es también otra rama del cristianismo, porque no se salen del cristianismo. Y pues, bueno, con todas estas cartas que se juntan, hablábamos ya en el judaísmo del Antiguo Testamento, en el cristianismo se empieza a formar un Nuevo Testamento. Y hablamos de esto porque son los 2 libros sagrados que forman un solo libro, que es la Biblia o la palabra de Dios, y que es parte de la historia que debemos de saber por cuanto a la historia de la educación y la pedagogía, ¿no? Cómo se va formando en las diferentes etapas de la humanidad. Se forma, ya estaba el Antiguo Testamento con las cartas de San Pedro, San Pablo y varios otros, como los Gálatas, los Corintios, los Efesos, mandan sus cartas también de lo que ellos han vivido, de la fe en Cristo que han tenido, y se unifican y conforman la Biblia o las Sagradas Escrituras. Ahí empiezan los primeros libros, la primera educación cristiana, que primero es oral y ya después empieza ya con toda esa recopilación de libros, pues se forma la Biblia y ya empieza a ser también escrita. Bueno, la religión cristiana se empieza a difundir primeramente en Palestina y después surge que en el año 313 Constantino da libertad religiosa a todas las personas de Roma y les dice, ya dejen de perseguir a los cristianos y cada quien puede dedicarse a la religión que quiera. Entonces empiezan ya un poco más a tener la libertad cristiana. Y en el año 380, después de Cristo obviamente, Teodosio declara como única y universal religión el cristianismo en todo el imperio. Entonces eso ayuda mucho a unificar la religión cristiana y que más personas se unan, porque los líderes políticos, los líderes, en este caso los emperadores, pues también se convierten a la religión cristiana. Y pues bueno, de ahí nacen las diferentes escuelas que ya conocíamos. Se estudia la escuela catecúmena, la escuela eclesial, la escuela episcopal, que era para formar a personas que estaban consagradas al clérigo, personas que se iban a dedicar a lo religioso. Empiezan a surgir los seminarios de música para tocar en las iglesias. Y bueno, empieza una serie ya de avances por cuanto a lo del cristianismo. Y se empieza ahí a formar, ¿no? La educación y la pedagogía por cuanto a esta parte que nos corresponde del cristianismo. También cabe mencionar que las mujeres pues son una parte importante en esta etapa, en esta historia, que si bien no hubo una escuela
especial para las mujeres, pero las mujeres empiezan a tener una importancia dentro del catolicismo, ya que ya no son tratadas como personas pues sin valor, ¿no? Sino que se les empieza allá a dar un valor dentro de las sinagogas, dentro de estas tipo de predicaciones, dentro de las escuelas, y empiezan a surgir varias ordenaciones, como es la ordenación de las clarisas y la ordenación, varias ordenaciones que surgen a partir de ello. Surge también las primeras escuelas que funda San Agustín, de las cuales hablaremos en la próxima clase. Y bueno, esto es un pequeño resumen de todo lo que abarca la primera unidad, que espero la estemos investigando, y pues los invito a ver las diapositivas que se esmeraron en hacer sus compañeros en su investigación, que estuvo excelente, y pues la información que nos proporcionan también es de mucho valor. Les agradezco mucho.